Queridos hermanos, vemos en esta parábola cómo un rey pues tomó cuentas a sus siervos. Aunque en un principio lo perdonó, sin embargo, cuando ya le toma la cuenta definitiva, pues sale muy deudor y lo pone en la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Esto es pues una alusión pues más o menos velada, más o menos clara acerca del purgatorio, porque pues no se le, digamos, arrojó de tal manera que no tuviera esperanza de salir, sino que tomándole cuenta, pues lo metió en la cárcel hasta que pagase todo lo que debía. Es precisamente eso lo que sucede en el juicio de Dios nuestro Señor. Cuando llegamos nosotros con deudas delante de Dios nuestro Señor, pero en amistad y en gracia de Dios, no nos arroja Dios nuestro Señor de su presencia para toda la eternidad, sino que Dios nuestro Señor pues nos manda a un lugar donde tengamos que pagar hasta la última deuda, hasta la última monedita, por decirlo así, tenemos que pagar. Todo lo cual son referencias a esta verdad del purgatorio. Y aprovechando que hoy es 2 de noviembre y que este mes está dedicado a las almas del purgatorio, pues hablemos con el favor de Dios nuestro Señor y María Santísima acerca de la realidad del purgatorio. Una de las cosas primeras que tenemos que reflexionar y analizar del purgatorio es esto precisamente, la fe que debemos de tener nosotros en la existencia del purgatorio, que nos queda a nosotros claro, no solamente por la definición de la iglesia en el concilio tanto de Florencia como en el concilio de Trento, sino que veamos nosotros pues a través de la historia todos los monumentos que hay, las citas y la tradición de los santos padres, de las liturgias, las sagradas escrituras, cómo manifiesta todo una tradición de 2000 años, la creencia de la Iglesia Católica en el purgatorio. En primer lugar, veamos pues las sagradas escrituras que nos dicen acerca del purgatorio. Es verdad que no encontramos una mención específica de nuestro Señor acerca de la existencia del purgatorio. Sin embargo, pues vamos a encontrar pues muchas citas en las cuales pues se deduce claramente que esa es la intención, se deduce claramente que nuestro Señor pues quiere dar a entender eso o cualquiera de los otros personajes que pues hacen mención de esto. En el Evangelio, aparte de este Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, nuestro Señor pues hace también como digamos cierta pues parábola o cierto consejo que da diciendo tener prudencia en no enemistarse pues con su enemigo, dice, porque pues podrá ser que envíe su señor a su ministro para que pues lo meta a la cárcel y de ahí no saldrá hasta que pague el último maravedí. Es decir, pues está dando a entender ahí, según pues todo el sentir de los padres, que está hablando nuestro Señor, pues que ya sea en el momento de la otra vida, ya sea nuestra conciencia que nos acuse, ya sea el demonio que nos acuse, pues, pues a causa de eso, si llevamos nosotros esas culpas de las cuales somos acusados, pues no nos va a perder Dios nuestro Señor, si estamos en amistad de Dios, por supuesto, sino que nos va a poner en la cárcel donde vamos a salir hasta que paguemos el último maravedí, la moneda más pequeña. Una alusión de lo que sucede en el purgatorio. No saldremos en el purgatorio hasta que paguemos hasta la última, digamos, reliquia de nuestras culpas, porque según la justicia de Dios, pues todo el daño que hemos hecho, toda la injusticia que hemos cometido, toda la maldad con que hemos obrado, si por la misericordia de Dios nos los ha perdonado la culpa y somos amigos de Dios, pero no hemos hecho lo suficiente para reparar eso, pues estaremos nosotros entonces en esa cárcel del purgatorio hasta que paguemos la última reliquia de esas culpas. Por otro lado, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de que hay personas que edifican su fe sobre materiales sólidos, dice. Unos que sobre piedra, otros sobre piedras preciosas, dice.
Y hay otros que edifican su fe sobre materiales deleznables, como sobre paja, sobre heno, dice. Que cuando venga la prueba del fuego, dice, pues unos quedarán indemnes, pero otros pues quedarán consumidos. Pero se han de salvar, dice. Sin embargo, se han de salvar, pero, pero pasando a través del fuego, dice el apóstol San Pablo. Pues esas palabras pues dan a entender de que pues unos en esta vida edifican pues su fe sobre materiales preciosos, es decir, sobre virtudes perfectas, sobre virtudes y sobre obras que no tienen reprensión. Por lo tanto, cuando sean juzgados, pues van a recibir el premio. Pero hay otros que, aunque tienen la fe y edifican pues sobre esa fe y están en la amistad de Dios, pero los materiales que están usando para edificar son imperfectos, son consumibles. De tal manera que cuando venga la prueba de fuego van a ser consumidos todos esos materiales, es decir, todos los pecados, imperfecciones y fallas que han tenido en sus obras, pues van a ser purificados. De tal manera que van a salvarse, pero pasando por el fuego. Entonces, es otra cita que nos da a nosotros, pues con cierta claridad, pues cómo sí se van a poder salvar las almas que obran imperfectamente, pero van a tener que pasar, pues, por un fuego purificador antes de poder llegar, pues, a la gloria de Dios nuestro Señor. Entre otras citas, una de las que más claramente hace alusión, pues, a un lugar de purificación, es la que hemos mencionado, pues, varias veces en otras ocasiones, sobre todo la que es la epístola o que se utiliza como epístola en las fiestas de aniversario de los fieles difuntos, de los difuntos, los aniversarios, que es el segundo libro de los Macabeos, en el cual Judas Macabeo, estamos hablando de pues tal vez 150, 200 años antes de la venida de nuestro Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues estaba siendo perseguido el pueblo judío por Antíoco, y pues por lo tanto pues se organizaron los judíos. Judas Macabeo pues organizó para defender pues la ley de Dios nuestro Señor, y en una de esas batallas cayeron pues varios soldados, y esos soldados que cayeron, varios les encontraron que tenían objetos robados, que habían tomado de un saqueo, y que a pesar de que esos soldados pues luchaban por la causa de Dios y que pues habían pasado muchos sacrificios y que eran pues muy agradables a Dios todo lo que hacían, sin embargo pues se encontró con esos robos. Por eso, preocupado Judas Macabeo pues mandó a hacer una colecta de dinero, y esa colecta de dinero la envió a Jerusalén para que se hiciesen sacrificios por los caídos. No se hacen sacrificios por personas que ya están condenadas, que ya están en el infierno, porque de nada les aprovecha. Son irremisibles los pecados que están en el infierno, porque no hay voluntad de arrepentirse. Todas las almas que están en el infierno no tienen voluntad ni la disposición de arrepentirse. Eternamente están odiando, eternamente están pues con odio contra Dios nuestro Señor. En el cielo tampoco les aprovechan esos sacrificios, porque ya no los necesitan, ya están gozando de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, los únicos que requieren sacrificios y oraciones, pues son aquellas almas que están en un estado de purificación, y de ahí, pues, digamos, lógicamente se deduce la existencia de un lugar donde las almas son purificadas antes de poder entrar al cielo y poder gozar de Dios nuestro Señor. Esa, digamos, es de las citas más claras, menos veladas que tenemos nosotros sobre la existencia del purgatorio. Y son muchas más las citas que podemos encontrar en los libros santos, en el mismo libro de Apocalipsis y en otros santos libros. Sin embargo, pues simplemente nos dan una idea, pues, de que ya en las mismas Sagradas Escrituras constaba de manera, aunque un poco velada, la existencia del purgatorio. Sin embargo, yéndonos nosotros a la tradición que tiene la iglesia de 2000 años, y que incluso desde el origen apostólico tenemos las liturgias, así como existe la liturgia romana, que es la que tenemos con la misa en latín, es la liturgia que fundaron San Pedro y San Pablo,
y que es la misa que nosotros celebramos. Sin embargo, en otros lugares, gracias a otros apóstoles que tenían la autoridad para hacer liturgias, pues tenemos muchas liturgias orientales del primero o del segundo siglo incluso, que pues en todas ellas, en todas las liturgias antiguas, todas las liturgias orientales, después de la misa o después de la celebración litúrgica que se tenía, se hacían oraciones pidiendo pues por las almas de los fieles difuntos. En todas ellas. Siempre ha habido pues en la liturgia, que es la oración oficial de la iglesia, es decir, la oración, digamos, aceptada por la iglesia, que manifiesta la fe que la iglesia tiene, es la liturgia. Por eso es tan importante la liturgia. Porque si en la liturgia, pues yo manifiesto que no creo o no hago reverencias al Santísimo Sacramento, es porque mi fe es que no está el Santísimo Sacramento. Pero si en la liturgia le hago genuflexiones, cuido los dedos y todas las adoraciones especiales al Santísimo, es porque la iglesia cree que está el Santísimo ahí. Por eso, si la liturgia de los primeros siglos, y todas, sin ninguna excepción, mencionaban oraciones pidiendo por los fieles difuntos, y son la mayoría de ellas de origen apostólico, pues por lo tanto, pues la fe de la iglesia siempre ha sido de que existe el purgatorio. Siempre ha sido esa fe de 2000 años, de que existe el purgatorio. Si nos vamos nosotros, pues incluso con el mismo judaísmo, pues aún entre ellos, pues había varios que interpretaban que la palabra ajena que utiliza nuestro Señor y era utilizada comúnmente, no significaba el fuego del infierno, sino que significaba el fuego purificador, después del cual pues ya podía entrar en el descanso el alma. Es decir, pues aún desde el mismo judíos que estaban más veladas todas las verdades sagradas, aún entre ellos, pues ya se creía en el purgatorio. Por lo tanto, pues es una verdad que pues también nosotros los cristianos tenemos y que ha sido creída pues desde pues muchísimo tiempo atrás. Si nos vamos a los santos padres, pues aún desde el siglo segundo, de los testimonios más antiguos de San Dionisio de Areopagita del siglo segundo, pues ya mencionaba las oraciones que se hacían en las iglesias acerca del purgatorio. Y San Juan Crisóstomo del siglo tercero, pues él decía que era de origen apostólico el rezar por las almas del purgatorio. Y después de todos los demás siglos, podemos multitud de padres como San Agustín y otros tantos que largamente hablan acerca pues de la existencia de un lugar donde se purifican las almas. Nos vamos a monumentos cristianos, simplemente en Roma, en las catacumbas de Roma, aún antes de la paz que dio Constantino, pues se encuentran muchos sepulcros en los cuales hay leyendas o hay epitafios pidiendo oraciones por el alma de tal o cual persona. Estas mismas oraciones que maneja la liturgia en los misales que podemos ver nosotros, tanto en el Día de los Fieles Difuntos, que vamos a celebrar mañana, pero que pues, hoy es el día, como en los aniversarios de difuntos, en las misas votivas de difuntos, todas esas oraciones tienen ese sabor antiguo. Y muchas de esas oraciones pues se utilizaban, digamos, en esas pues lápidas o en esas pues monumentos que hay pidiendo oraciones por las almas de los fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la eterna luz. Pero ni siquiera, digamos, solamente son estos las pruebas que tenemos solamente del cristianismo, sino parece que en la humanidad es una forma, una creencia pues común, un común sentir, una intuición del corazón de que tiene que haber un lugar especial para purgar el alma, lo cual se ve reflejado en las religiones, pues aún las antiguas que existían en el mundo antes del cristianismo, o las religiones incluso actuales que hay, porque en algunas de esas religiones, pues en alguna de ellas, por ejemplo en el hinduismo, pues se habla de que tiene que haber después de esta vida, si se ha obrado mal, alguna especie pues de reencarnación en la cual se haga una expiación, digámoslo así,
pues, de los pecados cometidos en la vida pasada. Por lo cual, pues se entiende de que no puede gozar el alma, pues ya del premio, si aunque haya sido buena, si tiene todavía cosas que pagar, si tiene todavía cosas que purgar. Y así en otras religiones también se entiende, pues, o dan a entender eso, cierta purificación que se tiene que tener. Aún en los mismos musulmanes tienen alguna cosa parecida, de alguna purificación que tienen que tener el alma antes de llegar a su gloria. Ha sido un consenso universal de toda la humanidad el rezar por sus difuntos. Por lo tanto, pues los que niegan eso, por ejemplo, los protestantes actuales, modernos, de algunas sectas, sobre todo pues las más, digamos, proselitistas o modernas o que han salido pues de Estados Unidos, pues niegan el que se tenga que rezar por los difuntos. Y se tienen que hacer violencia para mantener cierta frialdad en la cuestión de rezar por sus difuntos. No, ya Jesucristo por la fe nos salva, por lo tanto ya está salvado. Ya no tenemos que rezar, no tenemos que preocuparnos por el difunto. El corazón no tolera eso. El corazón pues siente que tiene que rezar por sus difuntos, que tiene que pedir por ellos. Y si nos vamos a la prueba de la razón, está precisamente en eso de que, pues siendo el cielo pues el lugar donde habita Dios nuestro Señor y está la santidad infinita de Dios nuestro Señor. Y en esta vida puede haber personas que hayan pues hecho muchas injusticias, haber cometido muchas faltas y nunca haber hecho ninguna penitencia por esas faltas. Pero por la gracia de Dios se arrepienten, les da el perdón Dios nuestro Señor. Y en cambio, otras almas que hayan hecho mucha penitencia de toda su vida, haciendo muchos sacrificios, llevando una vida de mucha santidad, muchas renuncias, muchos vencimientos, pues ¿cómo es posible que pues el alma que ha hecho tantos sacrificios, haya hecho tantos vencimientos, que haya hecho tanta penitencia, pues reciba, digamos, el mismo premio que aquella que no hizo nada? O lo recibo inmediatamente las dos. Pues además la misma alma pues siente el desorden. A pesar de que es perdonado de sus pecados, siente el desorden de sus pasiones, siente que sus obras son imperfectas y que por lo tanto, pues antes de poder estar gozando de Dios, lo mejor sería purificarse de todas esas imperfecciones. Lo mejor sería pues darle, digamos, una limpieza profunda al alma, un embellecimiento para poder estar delante de Dios nuestro Señor. De eso se trata, pues. De eso se trata el purgatorio. Una obra de misericordia de Dios nuestro Señor, pero también una obra de justicia. Porque en esta vida Dios nuestro Señor manifiesta una misericordia sin límites, sin límites. De tal manera que cuantas veces pequemos nosotros, cuando nos arrepentimos sinceramente, tantas veces nos va a perdonar Dios nuestro Señor. Y si los pecados son, como dicen las Sagradas Escrituras por Isaías, Dios nuestro Señor, son tan rojos como la grana, dice, y te arrepientes, te dejará tu alma blanca como la nieve. No importa los pecados que se cometan, Dios te los perdona en esta vida. Pero Dios también es infinitamente justo. Por lo tanto, con justicia en la otra vida va a exigir que se pague hasta el último maravedí, como dice la Escritura, hasta el último reliquia de tu pecado, te la va a exigir Dios nuestro Señor en el purgatorio y tienes que pagarla, y si no la pagas no sales de ese lugar, porque eso es conforme a la justicia, es conforme a la razón, y Dios no puede dejar de ser justo. Así como es misericordioso, no puede dejar de ser justo Dios nuestro Señor. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues basarnos nosotros, digamos, fortalecer la fe en el purgatorio, fortalecer la fe nosotros en esta verdad, en que hay almas que están sufriendo en ese lugar, que hay almas que están en grandes deudas, que necesitan de la misericordia de Dios nuestro Señor, que esa misericordia de Dios nuestro Señor la ha puesto precisamente en las oraciones de la iglesia y en nuestras propias oraciones. Necesitan de nuestros sacrificios, de nuestras oraciones. Como dice el Concilio de Trento,
a los fieles de los difuntos les aprovechan las oraciones de los vivos, de manera especial la celebración del santo sacrificio por ellos. ¿Qué tal si tuviéramos nosotros un familiar en este mundo que está en grandes deudas con acreedores y que está amenazado de que lo van a meter a la cárcel o que lo van a embargar o que ya lo están embargando, de que o que ya está en prisión por esas deudas que él tiene y del cual está bien arrepentido y quiere salir de ellas, y nosotros teniendo la posibilidad, no le ayudaríamos? ¿No le ayudaríamos a que no estuviera en esa cárcel, no estuviera en esa pues despojo de sus bienes? Pues eso mismo hagamos con los fieles difuntos. Ellos están en una deuda también, una deuda muy grande. Están en esa cárcel y ellos necesitan ayuda. Ellos no pueden ayudarse a sí mismos. Por eso, pues van a estar espiando, pagando poco a poco su deuda, pero también ha dado Dios la misericordia de que nosotros podamos ayudar a que se pague más rápido esa deuda. Por eso, pues no digamos, es que mi abuelita, mi papá, mi mamá era muy santa, era muy santo. Por lo tanto, pues ya de estar en el cielo no voy a rezar por ellos, me voy a olvidar totalmente de sus almas. Hay obligación de rezar por nuestros fieles difuntos, de encomendarnos a Dios nuestro Señor con oraciones constantes, con sacrificios. Eso es lo que el corazón cristiano hace. No solamente el llevar flores, que debe uno también de honrarlos de la mejor manera posible, aún con eso, pero sobre todo honrarlos también con las oraciones y sacrificios. Para terminar, simplemente veamos aquel ejemplo de San Gregorio Magno. San Gregorio vivió en el siglo VII, más o menos, principio del siglo VII. San Gregorio Magno, pues, él cuenta que en una de sus escritos, él mismo lo escribió, su puño y letra, este papa cuenta que, pues, había en un monasterio del cual era familiar, él era cercano a ese monasterio, pues había un monje que se llamaba Justo. Ese religioso, pues contradiciendo las leyes de sus votos y las leyes que tenían los monjes de aguardar absoluta pobreza y de no morir teniendo ninguna propiedad, pues él tenía 3 monedas, ya sea 3 monedas de oro, 3 monedas valiosas, y él tenía un hermano monje también ahí. Estando enfermo aquel religioso Justo y sabiendo que de esa enfermedad iba a morir, mandó llamar a su hermano y le dijo en secreto que tenía 3 monedas, que se las quería dar a él. El hermano, preocupado con lo que le había dicho y no soportando la conciencia, pues queriendo salvar a su hermano porque no se había arrepentido de su pecado, fue con el abad y le contó lo que le había dicho su hermano. Entonces el abad, viendo el caso tan grave, fue con el Papa San Gregorio y le comentó el caso. Y San Gregorio, bien preocupado de lo que sucedía, temiendo por un lado la condenación eterna del monje, porque pues es un pecado mortal para ellos el poseer eso, y además el escándalo que podía producir con los monjes, el hecho de que pues no se hiciera nada y muriera con propiedad aquel monje, pues para salvar el alma de uno y para salvar las almas de los demás, mandó a hacer algo muy severo. Mandó de que nadie visitase a aquel monje en su enfermedad. De tal manera que diciendo que no se le visitaba para que no le pegase a nadie, pues aquella mala costumbre, aquel mal hábito que tenía pues de ser poseedor cuando era pobre. Y por otro lado, mandó de que cuando muriese no se le enterrase en el monasterio, sino que se le enterrase allá en tierra, pues, pues salvaje, decirlo así, y que en esa tierra, y que ya puesto en el sepulcro, arrojaran sobre él las monedas, diciendo: sea sobre ti estas monedas para tu perdición. Y después le echaran tierra nada más. Pues cuando supo aquel religioso el castigo que le habían puesto, se entristeció y se arrepintió de corazón y le sirvió para salvarse.
le sirvió porque se arrepintió verdaderamente. Y los demás monjes quedaron tan espantados que pues aún las cosas más pequeñitas que tenían, que pensaban que era propiedad, se las daban al abad, no querían tener nada de propiedad y guardaron muy perfectamente la pobreza durante mucho tiempo ese monasterio. Murió aquel monje llamado Justo y pues San Gregorio, muy preocupado de la salvación de aquella persona o de cómo le iba a ir en el purgatorio, pues mandó celebrar 30 misas seguidas por aquel religioso. Y pues el hermano no sabía que estaban celebrando misas por él. Y cuando llegó el día 30 de la celebración de la Santa Misa, la última misa se celebró en el convento por él, se le aparece a su hermano y le dice, estaba muy mal, dice, antes, dice, sufría mucho, pero ahora, dice, estoy en comunión con Dios y estoy muy contento. Y se fue al cielo. Y él sorprendido, pues fue corriendo y le dijo a los monjes lo que había visto. Y entonces también se dio cuenta de que en el último día de las misas que mandó celebrar por él, hasta las misas número 30, pues es cuando había subido al cielo el alma de Justo. San Gregorio entonces, pues mandó que sea como un hábito eso, que por las personas que muriesen se mandasen celebrar 30 misas seguidas por su eterno descanso. Ese es el origen de las misas gregorianas, que acostumbramos decir nosotros por las personas que han fallecido y que según pues esa santa o piadosa costumbre, esa piadosa creencia, pues nosotros pues confiamos en que Dios nuestro Señor le da a los fieles difuntos pues la salida del purgatorio gracias a las 30 misas que se celebran por él. Por eso pues es muy recomendable tanto la Santa Misa como las misas gregorianas, que las mandemos celebrar al menos una vez en la vida por aquellas almas de nuestros fieles difuntos. Pidámosle pues a la Santísima Virgen, pidámosle a todos los santos y a las mismas almas del purgatorio que nos concedan a nosotros pues la verdadera piedad de ayudar a estas almas, que nos conceda a nosotros también ese deseo de pues de poder socorrer a las más cercanas a nosotros y que ayudándolas a ellos nos ayudemos también a nosotros para conseguir nuestra salvación y también la salida pronta pues del purgatorio si Dios nos da la misericordia de estar en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.